¿cómo están? Dios les bendiga. Hoy quiero hablarles acerca de un texto bíblico que ha sido de polémica o de confusión incluso para el pueblo de Dios, y es ese texto en Mateo capítulo 24 versículo 22 que dice: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. La confusión está en que si el acortamiento de los días se refiere al tiempo de un día de 24 horas o a un periodo de tiempo en especial. Es normal escuchar personas decir que los días son más cortos cada vez. Hace poco los noticieros presentaban una noticia acerca de que la Tierra estableció un nuevo récord del día más corto, hecho que sucedió el pasado 29 de junio. La Tierra completó en su movimiento de rotación sobre su mismo eje un giro de 1.59 milisegundos más rápido en 24 horas, lo que se constituyó en el giro más rápido registrado desde la década de 1960, que es cuando se comienzan a utilizar relojes atómicos para rastrear la velocidad de rotación de nuestro planeta. Pero ¿a qué se debe que la Tierra gire un poco más rápido? Los científicos dicen que este fenómeno se puede o se debe a varios factores, como por ejemplo los efectos de fricción asociados a las mareas impulsadas por la Luna, o el derretimiento de las capas de hielo en los polos. Esto reduce la presión en la superficie y el manto de la Tierra comienza a moverse constantemente hacia los polos. O los grandes terremotos, las corrientes oceánicas, los grandes tsunamis. En fin, son varias las causas por las que se puede producir este fenómeno. Pero ¿qué de cierto hay en que este texto bíblico, Mateo 24-22, se refiere a un día de 24 horas? Para analizarlo vamos a mirar un poco el contexto de esta profecía. En los versículos 1 y 2 dice la Escritura que cuando Jesús salía del templo se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. ¿Por qué? Porque los discípulos estaban maravillados con la hermosura del templo que Herodes mandó a construir. La suntuosidad de este templo era tanta que aún el Talmud babilónico dice: el que no haya visto el templo de Herodes no ha visto nunca un edificio hermoso. Los discípulos estaban extasiados con la gloria de aquel templo y posiblemente pensaban que Jesús también lo estaría. Pero la respuesta de Jesús es: de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estas palabras de Jesús en particular se cumplieron en el año 70 después de Cristo, cuando el futuro gobernador romano Tito, a cargo del ejército, destruyó por completo la ciudad de Jerusalén, juntamente con el templo, sitiándola y prendiéndole fuego. El templo fue completamente arrasado por el ejército romano. Fue un tiempo terrible, hubieron muchos muertos, desolación y angustia, tanto que muchos historiadores dicen que toda esta profecía en Mateo 24 ya tuvo su cumplimiento total, precisamente con los hechos que acontecieron en el año 70. Pero cuando miramos lo que sigue a continuación, nos damos cuenta de que esta profecía aún no se ha cumplido en su totalidad, sino que está reservada para un tiempo en especial. En el versículo 3 dice la Escritura que Jesús ahora se encontraba sentado en el monte de los olivos, y sus discípulos se le acercaron aparte y le preguntaron lo siguiente: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos le preguntan, primero, por el tiempo en que sucederían estas cosas. Segundo, por las señales que precederían su segunda venida. Y por el fin de los tiempos. A la primera pregunta de en qué tiempo sucedería, Jesús no le responde nada, guarda completo silencio a eso. Pero acerca de las señales que precederían y del tiempo del fin, sí
da una respuesta concreta y saque usted conclusiones. Si estas señales que Jesús da a continuación se han dado o se están dando en la actualidad. Escuchen. Primero, dice el Señor, habrá muchos que se levantarán diciendo: yo soy el Cristo. Segundo, oiréis de guerras y de rumores de guerra, y se levantará nación contra nación y reino contra reino. Tercero, habrá hambre, pestes, terremotos, tsunamis, desastres naturales. Cuarto, se levantará una persecución contra el pueblo de Dios. Seremos perseguidos, atribulados, aborrecidos, asesinados por el nombre de Jesucristo. Quinto, se levantarán muchos falsos profetas. Sexto, el amor de muchos se enfriará. Y séptimo, el evangelio será anunciado a todo el mundo. Ahora, el versículo 15 es clave para entender el tiempo de esta profecía. El versículo 15 dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Jesús hace alusión a Daniel capítulo 9, donde desde el verso 24 al verso 27, Daniel profetiza acerca de las 70 semanas. El verso 24 de Daniel capítulo 9 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Los eruditos y comentaristas bíblicos, por lo general, todos están de acuerdo en que estas semanas se refieren a 70 semanas de año. En el hebreo antiguo, una semana o shavuah significa una unidad de 7, pero también utilizaban esta palabra para hacer referencia a una unidad de 7 años. Ahora, recordemos que los judíos tenían años sabáticos, lo que significa que para ellos una semana también podían ser 7 años. Esta profecía está dirigida hacia el pueblo de Daniel y su santa ciudad, o sea, hacia Israel y especialmente sobre Jerusalén. En el verso 25, el arcángel Gabriel le da a Daniel el punto de partida para las 70 semanas. Dice el verso: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Para el año 445 a.C., en Nehemías capítulo 2, verso 1 al 8, Artajerjes hizo un decreto y le da permiso a Nehemías para viajar y le da las provisiones para restaurar la ciudad y sus murallas. Ahora, hagamos una línea de tiempo, porque aquí se habla de 69 semanas. Cuando lo multiplicamos por 7 años, nos da un resultado de 483 años. O sea, 483 años pasarían desde la orden del rey Artajerjes hasta la aparición del Mesías prometido. Algunos dicen que estos 483 años fueron cumplidos en el nacimiento de Jesús. Otros dicen que fue en el bautismo. Pero la teoría más aceptada es la de su entrada triunfal en Jerusalén, unos 7 días antes de su muerte en la cruz. ¿Por qué? Porque para los tiempos de Daniel, Israel utilizaba años de 360 días y generalmente se calcula que Jesús nació poco antes de la muerte de Herodes el Grande, en el año 4 antes de la era cristiana. Así que se da una fecha del año 6 al 4 antes de nuestra era. Esto tendría concordancia con lo que dice el Evangelio de Mateo acerca del nacimiento de Jesús, igual con lo que dice Lucas capítulo 3 versículo 23 de que Jesús tenía unos 30 años en el 15º año del emperador Tiberio, que era más o menos el año 27 o 28 de la era común. Pero volviendo a la profecía de Daniel, luego de que pasen estas 69 semanas,
y que le es quitada la vida al Mesías príncipe, dice el versículo 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Hay una última semana, la semana 70, para completar la profecía. Entre la semana 69 y la semana 70 hay un lapso de tiempo extenso. ¿Qué sucede en este lapso de tiempo? Lucas capítulo 21, verso 24 dice: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. El Señor llamó a este lapso de tiempo como los tiempos de los gentiles, que sería un periodo de dominio gentil. El profeta Daniel nos habla acerca de la imagen de oro, plata, bronce y hierro mezclado con barro cocido del rey Nabucodonosor en el capítulo 2. Esta imagen o esta estatua representan una serie de reinos gentiles que dominarían hasta que Cristo regrese y establezca su reinado. En el capítulo 7, Daniel también nos habla de la visión de las 4 bestias, que también nos presenta 4 reyes o naciones que dominarán por un tiempo hasta que Cristo venga a reinar. La visión del carnero y el macho cabrío en Daniel capítulo 8 también nos da detalles acerca de estos gobernantes gentiles. Estos pasajes nos dejan ver que por un tiempo los gentiles tienen dominio sobre el mundo, incluyendo al pueblo judío. Los tiempos de los gentiles serían todos los años entre la semana 69 y la semana 70. O sea, estamos viviendo el tiempo de los gentiles. Ahora, hablando de la iglesia gentil, el apóstol Pablo dice en el libro de Romanos capítulo 11, verso 25 y verso 26: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y así todo Israel será salvo, tal como está escrito. En este versículo el apóstol Pablo quiere enseñarnos algo, y es que en este tiempo de los gentiles Israel entraría en un endurecimiento, una insensibilidad. Israel entraría en una condición espiritual de apatía hacia Dios y hacia su Cristo. Pero este endurecimiento sería solo por un periodo de tiempo, hasta que terminara el tiempo de los gentiles, el cual va a concluir con el rapto de la iglesia. Ahora, esto es muy importante para nosotros, la iglesia gentil, porque en este tiempo el Señor está salvando gentiles, pero una vez la iglesia gentil sea tomada por Jesús y ascendamos a su santa presencia, entonces el plan de salvación para los gentiles llegará a su fin, y es entonces cuando el Señor continuará su plan con Israel. Tenemos que aclarar esto: no todo judío se salvará, pero sí muchísimos judíos experimentarán la salvación. Esto ocurrirá en la semana 70, en un periodo de 7 años que es conocido como el tiempo de la gran tribulación. Estos 7 años se dividirán en 2 partes. Los primeros 3 años y medio, el príncipe que ha de venir confirmará el pacto con muchos. Israel vivirá un tiempo de supuesta paz. El templo será reedificado y los sacrificios en el templo se reanudarán. Pero a partir de los últimos 3 años y medio, este futuro príncipe no solo gozará de fama y de reconocimiento, sino que también tomará el poder religioso y hará cesar los sacrificios en el templo e impondrá al mundo que le adore bajo pena de muerte. Se desencadenará
una persecución contra el pueblo judío como nunca antes la hubo. Este será un tiempo donde se le dará el poder al anticristo para que ejerza la abominación desoladora, que hace referencia a una terrible idolatría en el templo del Señor. Además de esto, durante este periodo, muchas plagas azotarán a los hombres en todo el mundo. En aquellos días, los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Cuando Jesús profetiza en Mateo capítulo 24, versículo 22, acerca de que los días serían acortados, se estaba refiriendo al periodo de tiempo de la gran tribulación, no al acortamiento de los días de 24 horas. Jesús le estaba diciendo a sus discípulos que sería tan terrible la gran tribulación que una de las características de ese tiempo sería que el periodo de duración sería acortado, porque de lo contrario no habría oportunidad para los escogidos, o sea, para el pueblo de Israel. Es lo mismo que sucede cuando somos tentados. Dios no nos deja ser tentados más allá del tiempo en el que podamos resistir. Entonces, concluyo diciendo que cuando Jesús dijo que si los días no fuesen acortados, no se refiere al tiempo cronológico, se refiere al periodo de prueba sobre el cual se someterá al pueblo de Israel. Dios les bendiga, amados hermanos y amigos, y recuerden darnos un me gusta, compartir esta palabra con otras personas y suscribirse a nuestro canal.